Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio con nuestra cuarta sesión. Vamos a ir avanzando en este proceso en el que ya hemos abordado los diferentes tipos de lecturas, el comentario argumentativo, la reseña literaria y su estructura. Pero a partir de esta clase, entonces, vamos a practicar la escritura de la reseña a través de la planificación de la escritura, que se apoya, por ende, en la definición del problema retórico, siendo este último la temática que abordaremos en esta clase. A partir de esto, entonces, vamos a poder recordar los objetivos de esta planificación y, por ende, de esta clase. Entonces, en este Jamboard tenemos dos objetivos. La clase número 4 entonces corresponde a la planificación de la escritura y vamos a abordar el problema retórico. Muy bien, los objetivos que pretendemos alcanzar esta clase son los siguientes. Vamos a producir diferentes tipos de texto con distintos propósitos y en variadas situaciones comunicativas, en diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimientos. Otro objetivo que vamos a perseguir será aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de los textos escritos para comunicarse de manera eficiente. Estos dos objetivos se complementan porque vamos a alcanzar en esta clase la siguiente destreza. Vamos a usar de forma habitual el procedimiento de planificación para autorregular la producción escrita de reseñas literarias. Una vez que hemos recordado los objetivos de la clase y la destreza que trabajaremos hoy, es momento de dar inicio con la primera etapa de la clase. Vamos a participar a través de una lluvia de ideas respondiendo a dos preguntas. La primera, que es escribir, y la otra, cómo escribimos una reseña a partir de lo que ya habíamos visto la clase pasada. Todo esto con la finalidad de poder activar nuestros conocimientos y recordar lo que conocemos desde nuestra experiencia. Muy bien. Todos sus aportes los iré apuntando en este Jamboard, así que aquí pido su colaboración para poder desarrollar esta primera actividad. Recuerden que por algunos problemas igualmente podemos escribir sus respuestas en lo que sería el chat de esta sesión. Muy bien, comencemos entonces. ¿Qué es escribir? ¿Qué ideas podemos sacar a partir de esta pregunta, no? A ver, les leo entonces. Muy bien, nos dicen que escribir sería representar ideas. Muy bien, excelente idea. Sigamos. ¿Qué más se nos viene a la mente cuando pensamos en escribir? ¿Qué proceso podemos relacionar? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, nos dicen que lo podemos hacer a través de un código, que en este caso sería escrito, ¿no? Que es con el que nos comunicamos, ¿no? Muy bien. Escribir también, ¿qué significa? Significa manifestar algo. Muy bien, manifestar algo. Cuando escribimos, también tenemos varios objetivos. Dar a conocer, plantear, ¿no? Plantear hipótesis, generar argumentos, ¿no? Plantear argumentos. A través de todo esto comunicamos, ¿no? Comunicamos un mensaje. Muy bien. ¿Sobre qué cosas podemos escribir? Creo que podemos escribir de todo, ¿no? Podemos escribir, por ejemplo, música, podemos componer música, ¿no? Escribir las letras de las canciones. Em, Podemos también incursionar en lo que sería la dramaturgia o el teatro. Por supuesto que podemos escribir sobre poesía, cuento, novelas, ¿no? ¿Qué más escribimos en un ámbito ya un poco más vernal? Mensajes, ¿no? Mensajes de texto. Escribimos pies de foto, ¿no? Con las fotos que subimos al Instagram o al Facebook, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ¿en qué formatos creen que escribimos? ¿En qué soportes? Escribimos en todos lados, ¿verdad? Podemos escribir en formatos físicos, como serían las hojitas, ¿no? Pero también podemos escribir en soportes digitales,
que serían todos los soportes que conocemos, como Word, PowerPoint, e incluso algunas plataformas. Muy bien, creo que ya tenemos un corpus bastante amplio de ideas sobre qué es escribir. Hemos podido diferenciar en este caso en tres categorías específicas, ¿no? Sobre lo que sería escribir. Entonces vamos a ir conectando en este momento estas ideas, ¿no? Para mí escribir sería manifestar algo, dar a conocer algo que yo sé a través de hipótesis, planteando argumentos a través de un código escrito para comunicar un mensaje. Podemos escribir sobre muchas cosas, entre los temas que versan o que podemos escribir sobre música, podemos escribir sobre teatro, podemos en este caso, crear poesía, crear cuentos, crear novelas. En un ámbito quizá un poco más informal, podríamos crear o escribir mensajes de texto, redactar pies de foto. Todo este proceso de escritura, de poder manifestar algo, de comunicar un mensaje a través de un código, entonces se lo podríamos realizar a través de dos soportes específicos, ¿no? Soportes físicos, que serían todo lo que concierne al ámbito escrito, en papel, lápiz, papel, plumas, y soportes digitales, en nuestra computadora específicamente. Muy bien, justamente tenemos otro aporte que nos dice que escribir sería poner de manifiesto una hipótesis que puede versar sobre algún tema, como por ejemplo criticar la poesía o criticar un cuento, planteando argumentos para poder comunicar una posición. Muy bien, excelente aporte. Tenemos otro de acá que dice que escribir en este caso igual sí se constituye como un proceso en el que representamos ideas a través de un código escrito, en este caso que sería el español, con la finalidad de dar a conocer o comunicar un mensaje sobre algún texto que querramos criticar o quizás sobre una actividad un poco más informal como la escritura de textos en nuestro celular. Muy bien. Muchas gracias entonces por poder conectar estas ideas. Y ahora sí, con esta primera parte, y ahora sí vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo escribimos una reseña? Aquí vamos recordando un poquito qué hacíamos, ¿no? ¿Qué clase de procesos aplicamos cuando escribimos una reseña? Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, así que ahora les leo. Muy bien, escribimos la reseña a través de un proceso, me dicen. Muy bien, a través de un proceso. ¿Qué más? ¿Cómo escribimos una reseña? En base a una estructura, perfecto. Escribimos una reseña también con la finalidad de ordenar ideas. Pero antes de ordenar las ideas, vamos a plantear ideas, ¿no? Y luego así vamos a ordenar ideas. Perfecto. Muy bien. Además de esto, qué más podemos relacionar? Acá nos dicen que pensamos en un discurso, en establecer un discurso. Bien, ¿qué aspectos alrededor de la estructura de la reseña podemos identificar? Podemos decir que en este caso identificaríamos la trama, ¿no? Identificar el tema principal. Muy bien. Identificar tema. Vamos a reconocer una trama, ¿no? Personajes. Vamos a reflexionar sobre lo que el texto nos dice también. Y también vamos a recomendar, vamos a motivar. Muy bien, muchas gracias por sus aportes. Entonces, a partir de lo que hemos visto en la clase anterior, podemos decir que la manera de escribir una reseña principalmente se enfoca a un proceso ordenado, que funciona o dialoga en base a una estructura
estructura, ¿no? Que nos va a permitir ordenar las ideas, plantear sí un discurso, plantear ideas, ordenarlas en base a esa estructura para presentar un discurso, para poner de manifiesto un discurso, en el que vamos a identificar una temática en específico, vamos a poner de manifiesto las ideas, las temáticas, las tramas, los personajes que se encuentran dentro de un texto y reflexionar, armar un comentario argumentativo de reflexión sobre lo que el texto plantea, sobre aspectos que nosotros podemos extraer de ese texto, ¿no? Con la finalidad de recomendar a los lectores, de motivar esa lectura de un texto. Pero no olvidemos dos características esencialísimas de la reseña: la neutralidad y la objetividad. Bien, ¿por qué la reseña en este caso tiene que ser neutral? Porque independientemente de mi posición, si es positiva o negativa frente a algo que yo he leído, ¿no? Esta posición no tiene que influir de forma negativa, en este caso, sobre el lector. Por ejemplo, hay reseñas que sí establecen un comentario positivo del texto, pero hay otras que también rescatan quizá o rescatan puntos negativos del texto. Pero esa posición quizá de crítica, de decir, hay una parte en el texto que no me parece muy buena, no debe influir en este caso para que la persona que lee, la persona a la que yo le recomiendo, decida no leer el texto, sino más bien motivarle, hacer como un escalón o potenciar esa parte negativa para generar un aspecto o generar en este caso un impacto positivo de motivación a la lectura. Y también debe ser objetivo, ¿por qué? Porque todas las ideas que nosotros planteamos deben ser sintetizadas, es decir, deben estar ordenadas. La reseña se debe plantear en base a un objetivo. Si mi objetivo es motivar en base a una temática, motivo en base a una temática y sustento esa temática que hace a que el texto sea interesante para mí y que se resulte interesante también para los lectores. Muy bien. Ahora sí, alguien que me pueda ayudar sobre este proceso de cómo escribimos una reseña. Muy bien, tenemos ya escrito un aporte en el chat. Nos dicen que escribimos una reseña en base a una estructura en la que vamos a ordenar nuestras ideas a través de un mapa de ideas. Muy bien, una lluvia de ideas nos dicen. ¿Por qué utilizamos la lluvia de ideas? La lluvia de ideas se funciona en este caso como un recurso muy importante para poder ordenar todas nuestras ideas, todos esos aspectos que nosotros vamos a rescatar a partir del texto y que vamos a planificar y que vamos a plasmar en torno a nuestra escritura, en torno a lo que sería establecer nuestro discurso, nuestra opinión y nuestra recomendación con respecto a una lectura. Muy bien. Em, Ya no hay más aportes, así que bueno, agradezco todas las ideas que nos han dado, y hemos podido armar en este primer esquema cómo realizamos un proceso de escritura enfocado más que todo al texto que nos corresponde desarrollar, que es la reseña literaria. Muy bien, para reforzar esta temática, entonces vamos a ampliar estos conocimientos, vamos a construirlos. Para este segundo momento de la clase he preparado una presentación referente al planteamiento del problema retórico. Posterior a ello, abriremos una etapa de retroalimentación, de preguntas y una actividad de evaluación para poder reconocer qué cosas entendimos a partir de la explicación. Así que vamos a prestar atención. Voy a compartir la pantalla de la presentación para comenzar con esta explicación. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si ya la están viendo? Muy bien. Empezamos entonces. Tenemos el problema retórico en función de dos temas esenciales que nos competen desarrollar el día de hoy, que serían la escritura y la reseña literaria, que fue el texto que estudiamos la clase pasada y que vamos a retroalimentar un poquito conforme vamos avanzando con esta explicación, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es escribir? Respondimos en una primera etapa, ¿no? Volviendo a las ideas de Jamboard. Escribir entonces sería representar una idea a través de un código escrito. Vamos a manifestar algo, vamos a dar a conocer algo, vamos a comunicar, vamos a establecer un discurso sobre cualquier tema que nosotros escojamos, sobre cualquier temática que nos ha llegado a interesar a partir de una lectura que hemos realizado.
en varios soportes, ¿no? En varios soportes que pueden ser físicos o digitales. Entonces tenemos esta definición que nos otorga Daniel Casañi y dice, escribir es un proceso, es el acto de transformar el pensamiento en la letra impresa. Implica una secuencia no lineal de etapas o actos creativos. Muy bien, vamos a analizar entonces en la siguiente lámina este concepto que Daniel Casañi nos ofrece sobre la escritura. Daniel Casañi menciona que la escritura no es un proceso lineal y tiene toda la razón. Precisamente, la escritura no tiene un proceso unido con el que únicamente ya plasmamos algo, plasmamos esas ideas y ahí se quedan. No, ¿por qué? Porque esa escritura va a estar llena de errores en un primer intento a pesar de una primera planificación. Y por ende, existe un proceso de revisión que me permite a mí como escritor o como autor ordenar esas ideas y por ende el discurso que estoy plasmando. Muy bien. Hay una técnica muy importante que plantea Daniel Casañi, que es dejar reposar el texto. Si bien es cierto, quizá cuando nosotros escribimos alguna idea y la leemos en ese mismo instante, pensamos que está excelente, que no tiene ningún fallo. Pero si la dejamos reposar a la idea de un día, a dos, a tres, nos vamos a dar cuenta que le faltan puntos, que le faltan comas, que le faltan conectores, que hay partes que no se entienden, que hay que ordenar nuevamente una idea porque está inconexa con otra. Entonces, justamente esa es una técnica muy recomendable. Por lo general, cuando nosotros escribimos, siempre es necesario revisar el texto, pero antes de revisar el texto, hay que dejarlo reposar. Hay que alejarnos un poquito del texto, descansar de esa escritura y releerla, y reconocer qué errores, qué fallas em, tiene nuestro escrito para poder corregir. Muy bien. El otro punto que hay que aclarar es necesario tener en cuenta que la escritura de una reseña no debe asociarse a ser un resumen. Si bien la reseña contiene una parte que se denomina como resumen, no es resumir el texto. ¿Qué es resumir? Sería decir de lo que trata un texto. En este caso, sí, la reseña funciona como una etapa de motivación, pero ojo, la reseña jamás debe caer en una parte en donde nosotros, por así decirlo, spoilemos el, el final, no. Si hacemos una reseña para contar el final, pues nadie va a leer el libro porque ya le estamos diciendo a la persona lo que va a pasar, ¿no? Entonces, se trata, sí, precisamente de resumir aquellos aspectos, aquellas líneas, aquellas tramas que resultan importantes o relevantes para el texto, ¿no? Y que van a resultar interesantes para el lector. Entonces, no se debe asociar a hacer un resumen general o global de la obra, sino solo únicamente de partes importantes que se destaquen alrededor de la obra y potenciarlas a través de un discurso que permita interpelar al lector para que se sienta interesado en leer esa obra. Muy bien. También hay que considerar que quienes leerán esa reseña deben ser capaces de percibir nuestro juicio crítico, que les motiva la lectura del texto que estamos reseñando. Y para ello es necesario definir el problema retórico, ¿no? A partir del discurso que nosotros vamos armando, de esa estructura que nos permite generar esta motivación en la lectura, hay un proceso, hay un trasfondo, hay una secuencia que debemos tener en cuenta. Y como se lo menciona, y es el tema de hoy, precisamente abordaremos cómo definir el problema retórico. Así que vamos a ver, revisarlo. ¿Cómo definimos el problema retórico? Muy bien. El problema retórico en primera instancia se constituye como el punto de partida de cualquier tipo de redacción o escrito. Dentro del problema retórico es necesario delimitar el tema, es decir, lo que estamos escribiendo y considerar a quién va dirigido, es decir, el público lector. También es necesario establecer los objetivos de la escritura y la posición del escritor frente a la idea que voy a plantear, frente a la idea o el argumento que yo voy a defender en función del texto. Esta idea debe ser defendida de manera que la persona que va a leer mi reseña comprenda lo que yo estoy transmitiendo. Si yo estoy transmitiendo alegría, si yo estoy transmitiendo motivación, si estoy tal vez generando un texto que incluya suspenso, pues el lector va a comprender que este tipo de lectura me va a interpelar a un suspenso, ¿no? Muy bien. En este sentido, entonces, es posible rescatar dos ideas fundamentales en torno al problema retórico, y que se relaciona, claro, con la reseña literaria. Uno,
El objetivo de la reseña, como ya lo habíamos mencionado, vuelvo y repito, no es resumir o copiar o pegar biografías, sino que en este caso el ejercicio de reseñar se constituye como una lectura crítica, como una lectura valorativa que me permita a mí poder extraer preguntas, ideas, inferencias que generan una discusión, que me permitan a mí contrastar con otras fuentes, ampliar esta información para reforzar esas temáticas que yo he podido abstraer a partir de la lectura de un texto inicial. Asimismo, se debe considerar que los lectores deben formar parte de este proceso de escritura, por lo que es necesario también indagar hacia qué tipo de lectores está dirigido el texto y qué espero alcanzar con el texto, es decir, qué efectos quiero producir a partir de mi reseña, ¿no? Muy bien. Vamos ahora sí para poder entender el esquema para poder definir el problema retórico. Muy bien. Tendríamos primero un propósito. ¿Qué quiero conseguir con el texto? Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué quiero conseguir yo con el texto? ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito? Por ejemplo, tenemos este libro, La sangre fría de Truman Capote. Muy bien, si yo voy a escribir una reseña sobre esta obra, tengo que preguntarme qué quiero conseguir con este texto. ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores? Bueno, esta obra principalmente narra sucesos, en este caso de un crimen, ¿no? ¿Cómo se da el crimen y cómo el detective pues, logra descubrir todo este entramaje complejo que abarca un crimen muy bien pensado? Entonces, a partir de esta parte fundamental que apoya este texto, entonces yo podría decir que quisiera que mis lectores reaccionen de una forma positiva, que se sientan animados, que se sientan intrigados por conocer cómo pasó este crimen. Muy bien. Tenemos el segundo punto que sería la audiencia, es decir, el receptor. ¿Quién me va a leer? ¿Qué sé de las personas que leerán el texto? Tengo que imaginarme, ¿no? Que saben del tema o de este autor, ¿no? ¿Qué información tengo que explicarles? ¿Y de qué manera se las tengo que explicar? Muy bien. Posiblemente las personas que lean esta reseña sean personas aficionadas a la literatura enfocada a la novela negra, por ejemplo, al género policíaco, ¿no? O posiblemente personas que quizás siempre les gusten temas como, por ejemplo, de intriga. ¿Qué saben del tema que escribo? Muy bien. En este libro hay muchos temas que se pueden sacar, ¿no? Por ejemplo, hay un tema muy importante que es la psicología a partir de los autores del crimen, ¿no? Entonces, hay personas igualmente que sí podrían conocer o no sobre un aspecto psicológico. Por ejemplo, si yo decido enfocar mi reseña netamente al aspecto psicológico que engloba a los personajes, las personas, el público que me va a leer en este caso, debe conocer o debe estar relacionado a este tipo de temas. ¿Cómo se las tengo que explicar? ¿Cómo hablo en este caso de hechos de psicología, de crimen? Voy a utilizar un lenguaje sencillo, quizás sí una parte del lenguaje técnico que se relacione con esta parte científica, ¿no? Pero sin ahondar quizá en un término demasiado tecnicista que resulte inteligible o incomprensible para la persona que me lee. Luego tendríamos esta parte que sería el autor, es decir, cómo quiero presentarme, qué tono quiero adoptar. Como reseñador diría obviamente que quiero presentarme como alguien que sí conoce el tema, alguien que le gustó el libro. ¿Qué tono quiero adoptar? Un tono sencillo, ligero, pero a la vez que esté cargado de intriga. Ahora iríamos con la siguiente parte, que sería el escrito o el mensaje. Debo imaginarme cómo será la reseña que voy a escribir, qué extensión tendrá, qué lenguaje voy a usar y cuántas partes tendrá. Muy bien. Me imagino el texto. La reseña que yo quiero escribir en este caso tendrá una extensión corta, que responderá en este caso a la estructura que se plantea a lo largo que se planteó en la clase pasada. Muy bien. ¿Qué partes tendrá? Tendrá una parte introductoria, tendrá una parte de resumen, tendrá una parte argumentativa y tendrá una parte crítica, ¿no? El lenguaje que usaré, como lo mencioné a partir del tono, pues usaré un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, claro que tendrá unas partes técnicas para explicar quizá en este sentido los aspectos psicológicos que se generan a través de la obra,
y que logran generar esta parte de entendimiento, sin que ese lenguaje técnico condicione el entendimiento integral de mi reseña. Muy bien, ahora iríamos con una parte de estrategia. En esta parte de estrategia vamos a imaginar un lector, pero ojo, bajo un modelo real. Muy bien. El objetivo precisamente de la reseña es motivar al lector. Entonces yo me puedo imaginar una persona que nunca ha leído una novela, que nunca ha leído un libro, o que no es muy cercano a la literatura. Entonces yo me imagino ese modelo de lector. ¿Cómo yo le motivo a esta persona para que lea Sangre Fría? Entonces lo motivaría precisamente a partir de los puntos los puntos positivos que tiene esta obra, ¿sí? En este sentido, pues yo empezaría hablando sobre el crimen, ¿no? Sobre la psicología del crimen, sobre la estrategia, más que todo, porque las dos personas que protagonizan esta novela realmente se constituyen como estrategas. El efecto, convencer al público de leer el texto reseñado. A partir de todo este proceso de escritura, todo este proceso en el que yo he planificado mis ideas, en que yo he podido extraer del texto puntos fuertes para motivar esa lectura, entonces esos puntos deben convencer al público de leer este texto reseñado, de establecer un vínculo entre la obra con aspectos de la realidad. Por ejemplo, hay un aspecto familiar, puede haber un aspecto psicológico, puede haber un aspecto, en este caso, sobre estilos de crianza, que son algunos elementos, algunas temáticas que trastocan este texto, ¿no? Y el objetivo en este caso de mi reseña sería que este texto que yo voy a escribir va a ser claro y que para que sea claro en este caso voy a recurrir a un proceso de planificación en el que yo voy a usar notas, voy a usar apuntes y esquemas de lecturas que apoyen a construir un texto que realmente motive. Muy bien. Tal vez haya alguna duda hasta ahí, ¿está todo claro? Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Vamos con la etapa de retroalimentación. Vamos a recordar un poquito lo que sería el esquema de la reseña literaria para poder seguir complementando, en este caso, este tipo de escritura, ¿ok? Muy bien. Como lo habíamos visto en la clase anterior, la reseña literaria se constituye a partir de tres puntos principales, ¿no? Que se relacionan, en los que se distingue la identificación, una parte de resumen de contenido y un apartado de crítica. Muy bien, vamos a recordar un poquito lo que plantea el esquema de identificación. En este esquema vamos a incluir párrafos que hagan alusión al título de la reseña, ¿no? Toda reseña debe tener un título. Este título debe ser creativo, debe ser llamativo para el lector, ¿no? Debe otorgar una pista sobre el análisis que yo voy a hacer. Y debe tener también una parte introductoria, es decir, una parte donde yo contextualice la obra, como por ejemplo, incluyendo datos, sí, claro, biográficos del autor, pero en la menor medida de lo posible, ¿no? Añadir aspectos en función del contexto en el que se escribió la obra, si esta obra fue, por ejemplo, un bestseller como A Sangre Fría, qué tipo de efectos causó en la sociedad o en la época en donde fue escrita, ¿no? Como por ejemplo recordando la reseña del Guardián entre Centeno de Salinger, ¿no? Que pues al tratar temas un poco delicados en torno a la adolescencia, pues causó un gran revuelo porque principalmente temas enfocados al despertar sexual, a la otredad, en este sentido de no entender a los jóvenes, pues no era considerado un tabú. Muy bien. Luego pasaríamos a una etapa en donde vamos a resumir el contenido. En esta parte nosotros haríamos un párrafo que se refiera en este caso al contenido de la obra, es decir, a qué aspectos yo puedo rescatar a partir del libro. Y vamos también a hacer un análisis del contenido de la obra en función a lo que serían aspectos de la voz narrativa, la posición del lector, el tipo de lenguaje que utilizas, es decir, todos esos aspectos estéticos de tanto de fondo y forma que tiene el texto. Y también, finalmente, tendríamos un apartado de crítica, en donde vamos a hacer un párrafo de evaluación personal de la obra. Vamos a explicar qué aspectos son interesantes en la obra y los momentos que determinan esa obra, aspectos característicos que delimitan la trama de la obra. Y también establecer en qué medida mi experiencia como lector o como lectora coincide con otros comentarios de la obra, porque, ojo, claro, de A Sangre Fría, del Guardián entre el Centeno van a haber
un montón de reseñas que rescaten tanto puntos positivos como negativos del texto, ¿no? Y que obviamente aborden o establezcan o rescaten características que quizá yo no establecí en mi reseña, pero que otras personas sí lo hacen, pero que de igual forma fomentan en este caso o conducen que esa crítica me interpele a mí como lector para poder abordar ese texto, ¿no? Y también una etapa de conclusión en el que vamos a resumir nuestra posición crítica, ¿no? Frente al relato, frente al texto, frente a la novela, el cuento que hemos leído y establecer un vínculo entre el texto leído con otras lecturas, porque ojo, un texto no es algo que se enmaraña solito, no, no es algo que está englobado, es un texto, es algo que se bifurca, ¿no? En el que se pueden establecer distintas conexiones, referentes a la hipertextualidad, por ejemplo, a la relación, por ejemplo, o a las referencias, que inclusive pueden haber dentro de un texto con respecto a otras obras literarias, ¿no? Muy bien. Hasta ahí tal vez hay alguna consulta, alguna inquietud, para pasar a la parte de evaluación. Si justamente me preguntan, me dicen en este caso que vuelva a reforzar la parte del de del resumen, ¿no? Ya, les había dicho que justamente en lo que tiene que en lo que compete a la etapa de la reseña, ¿no? Al problema retórico, se rescatan 2 ideas fundamentales para construirlo, ¿no? El primero, me preguntan que es sobre el resumen. Muy bien. Cuando escuchamos resumir automáticamente nos trasladamos a que debemos poner de manifiesto todas las partes importantes de principio a fin de un texto. Esto no debe pasar en una reseña. ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo de una reseña es motivar a la lectura, no coartar ese hecho ya contando lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, para reseñar, debo yo ponerme en un ejercicio, debo ejercer esta posición de lector crítico, de lector valorativo, que a mí me permita extraer inferencias, ideas, que permitan generar un discurso, una discusión que yo voy a alimentar a través de argumentos. Muy bien, ¿hasta ahí está clara la explicación? Muy bien. Me preguntan sobre el esquema, sobre la última parte. Ya, muy bien. A partir de la estrategia, claro, muy bien. Como les comenté, en este caso, cuando nosotros escribimos y a partir del propósito de nuestra escritura vamos a imaginar un lector desde un modelo real. Como les había comentado, pueden existir personas que jamás en su vida han leído un libro, pero pues que por ejemplo nosotros les recomendamos y les decimos, oye, mira, lee esta reseña. Nos imaginamos ese lector, ¿no? Esa persona que no ha sido cercana a la literatura y que sin embargo nosotros desde una posición lectora le ofrecemos un texto para abordar. En este caso, yo a partir hago una inferencia a partir de este lector, ¿no? Este lector quizá no sabe, no conoce sobre el autor, no conoce los temas y por ende no está familiarizado con un género literario, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le engancho? A partir de las tramas, ¿no? A partir de qué elementos se pueden rescatar de este texto. Rescato nuevamente Sangre Fría. Es un crimen, es una novela que tiene muchísimo, muchísimo suspenso. Y es eso lo que a uno le motiva a leer, a seguir leyendo, para poder saber cómo se realizó el crimen, cómo lo descubre. Muy bien. Tenemos la parte del efecto, porque a partir de todas esas ideas, de toda esa parte de sustentación, nosotros tenemos que convencer al público para leer el texto reseñado, ¿no? Vamos a establecer un vínculo con la obra, con aspectos de la realidad. Como lo mencioné, pues, en algunas obras, pues, obviamente siempre van a haber aspectos de la realidad, aspectos cercanos a nuestro contexto, que se establecen y que se relacionan a partir de personajes. Por eso es que hay un montón de literatura en un contexto social, en un contexto familiar, desde una perspectiva psicológica, ¿no? Y por ende, el objetivo de mi texto. Yo como escritor de una reseña debo centrarme en que mi obra, mi reseña va a ser clara y para ello voy a tener que recurrir a un proceso de estructuración, de planificación de mi escritura en la que voy a usar mis notas, mis apuntes o esquemas de lecturas que anteriormente yo haya hecho y que pueda relacionar o conectar con respecto a mi texto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez retroalimentado y reforzado estas cositas, pues vamos,
Vamos a hacer una actividad súper cortita de evaluación, como ya se los había mencionado antes de iniciar esta explicación. Les voy a compartir la pantalla de un juego que desarrollé en EducaPlay, en el que pues deberán reconocer los elementos del problema retórico para que los relacionen en función de las preguntas que se plantean para elaborarlos. Así que pues vamos a EducaPlay y comenzamos con esta actividad. Muy muy bien, ¿me confirman si ya la están viendo? Perfecto, me comentan que ya. Muy bien, vamos a comenzar. Ok, a partir de lo estudiado, entonces tenemos estos de acá. Vamos, empecemos por el primerito, el problema retórico. ¿Qué es el problema retórico? ¿Con qué opción me la podemos conectar? Bueno, dicen que no quieren comenzar con ese, entonces ¿con cuál? Con la reseña literaria se consideran dos aspectos. ¿Qué aspectos se consideran en esta reseña? Con este, ¿no? Muy bien. Vamos ahora sí con la audiencia. Muy bien, se refiere a qué sea de las personas que leerán el texto. En efecto. Vamos con el autor, es decir, yo, desde mi posición. Les espero, no se preocupen. ¿Qué tono quiero adoptar? Muy bien. El escrito. ¿Cómo será el texto que escribiré? El propósito. ¿Qué quiero conseguir con el texto? Y el problema retórico, pues este de acá. Muy bien. Hemos acertado a todos, así que muy bien, felicitaciones. Vamos entonces a retroalimentar esta partecita. Dentro del problema retórico es necesario delimitar el tema, es decir, lo que vamos a escribir y considerar a quién va dirigido. En la reseña literaria, obviamente, se consideran dos aspectos. Uno, que la reseña no es resumir y que los lectores deben formar parte de este proceso de escritura, por lo que es necesario indagar hacia qué tipo de lecturas voy a dirigir mi texto. Con respecto al propósito, debo preguntarme qué quiero conseguir con este texto y cómo puedo formular en pocas palabras el propósito que yo pretendo interpelar a los lectores. En función de la audiencia, me preguntaría qué sé yo de las personas que leerán el texto y qué información y de qué forma se las voy a plantear y explicar. Con respecto a mi posición como escritor de una reseña, me voy a preguntar qué tono quiero adoptar, qué estilo, qué tipo de lenguaje voy a usar para que esa reseña sea entendible. Y finalmente el escrito. Imaginarme cómo será el texto que yo voy a escribir. Muy bien. Les agradezco su participación en esta actividad y pues siguiendo con esta etapa de construcción del conocimiento y tras haber conocido y estudiado cómo planteamos el problema retórico, pues es momento de aplicar lo que aprendimos a través de un ejemplo práctico en el que vamos a definir a través de un esquema el problema retórico. Para ello, pues vamos a dar lectura a un cuento cortito de la biblioteca que les compartí en la clase anterior y que nos servirá como base para planificar nuestra escritura. Obviamente esta carpeta de lecturas ustedes ya tienen acceso y pues ya les había pedido en la clase anterior que leamos. Ok, les voy a leer en este caso esta obra de acá. Es un cuentito corto de Horacio Quiroga que se titula El almohadón de pluma. Así que le voy a dar lectura y atentos para poder hacer el ejercicio práctico, ¿ok? Muy bien. El almohadón de pluma. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento,
cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado. En abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en este rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin más el leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de despacible frío. Al cruzar una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En este extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una cuentos 46, tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos. Nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día en el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábase horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente, mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. Jordán, Jordán, clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó. Sonrió y tomó biblioteca Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos ella en los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro lado la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. En un caso serio, poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas.
Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama como con 1 millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta que entró después de deshacer la cama sola, ya miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecían picaduras, murmuró la sirviente, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántatelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel y lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Murmuró con la voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó la funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente, viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alice había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Muy bien. ¿Qué tal les pareció la lectura? Es intrigante, ¿no? Ya, muy bien. Una vez realizada esta lectura, pues vamos a poner en práctica y a consolidar lo que hemos aprendido sobre el planteamiento del problema retórico. Vamos a usar como referente la lectura y vamos a usar un esquema que he preparado para esta clase. Muy bien. Vamos ahí. Ahora sí necesito su colaboración a partir de lo que hemos leído, ¿ok? Muy bien. Creo que ya se está viendo la pantalla. Sí, me dicen que sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a escribir aquí lo que sería el esquema para nuestro problema retórico, ¿no? Vamos a escribir el propósito. Muy bien. A partir de lo que hemos leído, ¿qué quiero conseguir que los lectores hagan? Muy bien. Nos dicen que el propósito, en este caso, quiero que mis lectores, sientan intriga en el momento de leer la reseña. Ujú. Porque este cuento tiene una trama de suspenso.
Muy bien, vamos a seguir en este caso con lo que sería la audiencia. Voy a copiar el cuadro de texto igualmente, ¿ok? La audiencia. Muy bien, teniendo en cuenta pues el tipo de lector, pues ¿qué quiero yo interpelar hacia ellos? Yo diría que, bueno, las personas que leerán mi reseña, posiblemente no conozcan al autor. Posiblemente no conozcan al autor. ¿Y qué tendré que hacer ahí? Y por lo que tendré que explicar el contexto y el estilo que maneja Quiroga. Muy bien. Ahora sí vamos ya avanzando a lo que sería el autor. ¿Cuál va a ser mi posición como autor? Muy bien, diríamos que quiero presentarme desde una posición neutral, obviamente, ¿no? Desde una posición neutral. ¿Con qué finalidad? Para no desmotivar a la lectura. Para no desmotivar la lectura. ¿Qué tono usaré? Un tono. Usaré un tono simple, ¿no? Para que sea fácil de comprender. Muy bien. Ahora sí vamos ya adentrándonos a lo que sería el escrito para ir completando nuestro esquema. Con respecto al escrito. Con respecto al escrito, entonces diríamos que la reseña que escribiré, será corta. Máximo unas 600, máximo 600 palabras. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, no usaré términos técnicos. ¿Qué más? No usaremos. Y constará con las tres partes que componen el esquema. Muy bien. Ahora vamos con lo que tiene que ver a la estrategia. Muy bien. Con respecto a la estrategia, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo es el lector que yo imagino? Muy bien, nos dicen el lector que imagino es alguien que posiblemente no conozca al autor. No conoce al autor. No conozca los textos de Quiroga, ¿no? Ya. Pero que sea fanático, pero que le atraigan, pongámosle. Que le atraigan géneros o temas relacionados al terror. Muy bien. Ahora sí el efecto. ¿Qué quiero lograr con mi texto? El efecto que quiero lograr sería en este caso, les leo, es convencer. Quiero convencer, ¿no? Quiero lograr convencer. Quiero lograr convencer al lector. Em,
quiero lograr convencer al lector, ¿no? Establecer una posible reflexión. Establecer una posible reflexión em, que cause miedo o intriga. Muy bien. Cause miedo o intriga porque conocer qué puede haber en nuestro lugar. ¿Y el objetivo? ¿Con qué objetivo escribiríamos el texto? Ya. Entonces, mi texto, mi reseña será clara. Mi reseña será clara, concisa, fácil de entender, em, y motivará la lectura del cuento. Muy bien, entonces tenemos armado nuestro esquema para el problema retórico, muy bien. En este caso, yo quiero que mis lectores sientan intriga al momento de leer la reseña, porque precisamente este cuento posee una trama de suspenso, ¿no? En función de la audiencia, pues las personas que posiblemente lean mi reseña no conozcan al autor, por lo que tendré que explicar aspectos en función del contexto y el estilo que maneja Quiroga en su obra. Con respecto al autor, pues como desde mi presencia, como desde mi perspectiva como escritor, pues yo quiero presentarme desde una posición neutral para no desmotivar a la lectura, usando un tono simple que sea fácil de comprender. El escrito, por tanto, tendrá una extensión corta, que no sobrepase las 600 palabras, que no esté compuesta con términos técnicos, pero que conste y abarque todas las partes de la reseña. El lector que imagino también es alguien que posiblemente no conozca los textos de Horacio Quiroga, pero que le gusten o que le atraigan géneros o textos que traten temas relacionados al terror o al suspenso. El efecto entonces que quiero lograr con la escritura de mi reseña será compensar al lector y establecer una posible reflexión que me cause miedo o intriga por conocer qué puede haber debajo o en nuestro almohada. Por tanto, el objetivo que tendré en mi escrito será una reseña clara, concisa, fácil de entender y que por ende motive la lectura del cuento. Muy bien, hemos terminado esta actividad y pues como ustedes lo pudieron evidenciar, este ejercicio pues lo hemos escrito de forma colaborativa, pero pues adicional tienen una tarea individual asíncrona que la usarán para poder reforzar y aplicar lo que aprendimos. Muy bien, así que vamos a ver qué actividades vamos a hacer en nuestra aula virtual para esta clase. Muy bien, tenemos justamente nuestra aula virtual. Estamos ya en lo que sería nuestra cuarta clase, en la que hemos abordado el problema retórico. Muy bien, con respecto a las cosas que tenemos que hacer en nuestra aula virtual, como parte de anticipación, pues vamos a participar en este foro contestando a las dos primeras preguntas con las que iniciamos nuestra clase, que eran qué escribir y cómo escribimos una reseña. Tendríamos luego pues la segunda actividad, que corresponde al problema retórico, en donde pues podrán acceder a las diapositivas de la clase, ¿no? Tendremos también el enlace de esta clase grabada y luego pasaríamos a la etapa de construcción en la que pues hicimos el jueguito de relación de los elementos del problema retórico en EducaPlay, que también obviamente tienen la segunda oportunidad de poder realizarla para poder reforzar lo que aprendimos. Tendríamos el ejercicio para definir el problema retórico a partir de la lectura que hemos hecho, y está junto al esquema para que puedan hacerlo. Y tienen esta actividad. Tienen esta tarea. Aquí en esta parte está un enlace a una carpeta de Drive, ¿no? De la clase que corresponde pues a la clase 3, ¿sí? En este caso
¿Recuerdan que en la clase 3 tendríamos ese enlace? Muy bien. Ahí pues está la biblioteca de las lecturas, de los cuentos cortos que les han planteado. Ustedes, como se les comenta, pueden elegir cualquier cuento y ya pues comenzar a leerlo, ¿no? Hoy trabajamos con uno, que es el Horacio Quiroga, el almohadón de plumas, el almohadón de plumas. Ahora les toca trabajar a ustedes con cualquiera de los cuentos o con el mismo, y a partir de pues el formato que usamos en la escritura del primer esquema, van a elaborar el mismo ejercicio con el cuento que seleccionen cada uno de ustedes y a escribir el primer borrador de la reseña literaria. Ojo, deben subir los dos archivos en la indicación de la tarea del aula virtual y pues esa sería la actividad. ¿Hay alguna duda tal vez? ¿No? Muy bien. En caso pues de que todo esté entendido, daríamos por finalizada esta cuarta clase y nos vemos en nuestro próximo encuentro en donde abordaremos lo concerniente a la revisión de la escritura y para ello pues sí es necesario que cumplan con la tarea, así que a escribir esa reseña. Muchas gracias, que tengan una buena noche.